Bienvenidos ya al sexto capítulo de Mitomanoverso, su programa favorito de ñoñerías de los días martes, acá en perilla.cl. Una vez más, como cada martes, se encuentra aquí a mi lado don Francisco Fernández. Don Francisco, ¿cómo está? Muy bien, de vuelta de Fiestas Patrias, ahí un poquito baleado Fiestas Patrias, pero bien, ahí tratando de pasarla bien con los familiares y todo, pero con responsabilidad, y aprovechar de olvidarse un poquito los problemas por un momento y otro, y espero que todos lo hayan pasado bien. ¿Cómo lo pasaste tú, Rodrigo? Yo piola en la casa, acá con mis mujeres, con todas mis mujeres. Tranquilo en la casa. Yo creo que en años este ha sido el primer 18 que no ingerí ni una sola gota de alcohol. Así nada, que, ni un terremotito por nada, ahí. no, pero no me quejo. ¿Comiste algo rico? ¿Comiste empanaditas? Sí. No he salido de la casa, no tanto por la pandemia, sino porque no puedo salir por la puerta. Así que con eso te digo. Está bien. Pero nosotros no estamos solos. No estamos solos. Hoy nos acompaña Cuéntanos. un invitado especial, como todos siempre digo en todos los programas, todos los invitados son especiales. Hoy nos acompaña un invitado desde la casa editorial, editor, guionista, ilustrador también, gran conocedor de la mitología y las leyendas tanto chilenas como populares extranjeras, y para nosotros es un verdadero agrado presentar ahora a Rodrigo Carmona. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Festival? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo hace rato que quería invitar a Carmona, vamos, para diferenciar, vamos a tratarnos de Carmona y Parra acá entre nosotros para diferenciarnos con el tocayo. Y hace rato que quería invitar a Carmona porque nos hemos visto envueltos en distintos trabajos relacionados a la editorial y siempre ha sido un gusto conversar con él por la cantidad de conocimiento ligados al tema que vamos a abordar el día de hoy, y siempre te aporta con un dato freak o un dato notable así con respecto a la temática que uno está trabajando dentro de lo que hacemos, por ejemplo, nosotros acá en la editorial, que es la mitología, y que es el tema que precisamente queremos abordar en el capítulo de hoy. Eso, la mitología en el mundo pop. Para no embolar. Tremenda presentación, Rodrigo, muchas gracias. Sí, Qué bueno que tanto dato que del disco duro que se sirven para cosas más útiles, sean de alguna utilidad hoy. Sí. Esperemos que haya sobrevivido algún dato después del 18, quizás no era la mejor fecha para invitarte con este tipo, para entregar información, digamos. Claro, yo creo que como casi toda la gente estuvo tranquilito este año, súper suavecito. Estoy bien. A decir verdad, yo me junté un ratito con unos amigos el jueves o viernes, pero piola, y claro, el resto comiendo como chancho nomás en familia, pues imagino que ustedes también, como decía recién Rodrigo. Comiendo chancho. Rodrigo, ¿no, señor Carmona? Sí, también, comiendo chancho como chancho. Eso. Después, apuro para la acidez, ¿no? Una acidez estomacal, ¿hay acidez estomacal o no hay acidez estomacal? No, todo piolita, súper suave todo. Todo mesurado, me parece. De hecho, solo para otro asado. Ya, pues entonces el tema a picar. Para meternos en el tema, mira, yo parto de mi referencia como directa. A mí me dicen mitología, yo sé que esto va mucho más atrás, y la idea de abordarlo, pero a mí me dicen mitología, a mí lo primero que se me viene a la mente es lo que se hizo o lo que se hace actualmente con Thor, ¿ya? Tomar un dios nórdico y transformarlo en un superhéroe dentro de un contexto del cómic moderno, dentro del cine moderno, y transformarlo ya en un ser de aventuras intergalácticas, espaciales. Entonces eso digamos, es el origen de este tema. Y yo sé que así como a mí se me viene al tiro a la mente el concepto de Thor, yo sé que Rodrigo, dentro de su majamama mental, se le vienen con más conceptos mucho más antiguos, en el cual el concepto de la leyenda se pasó a ser parte del conocimiento popular, digamos, o de la cultura pop, como decía Francisco.
¿Tú crees, Sí, Rodrigo, pues, que los primeros superhéroes fueron los dioses antiguos, los griegos, los egipcios, los sí, pues babilónicos? los babilónicos, de hecho, pues como fueron los primeros que tienen registro escrito, al parecer el primer héroe y que le dio como todo como el arquetipo heroico y de ayudante era los sumerios, pero en estos momentos olvidé el nombre. El 18, ¿viste? El 18 está ¿Era afectando. Zoroastro o era otro? Era otro más conocido, pero justo ahí, ¿viste? Bueno, googleé, metí la pajita de googlear, está Inanna, Enlil, An, Utu, Niunsak, Nana, Namu. Oye, vaya a invocar a Cthulhu si seguía así, ten cuidado. A los Power Rangers. Para los gremlins. Te van a aparecer todos, a lo que también. Y después, bueno, babilónicos, griegos, romanos, Los siempre egipcios, los celtas. egipcios. Es como común, digamos, esta como percepción más allá del concepto de Dios que tenemos nosotros en la actualidad. Los dioses de ellos eran como seres más parecidos a lo que nosotros vemos los superhéroes, con Sí. seres con megapoderes y características y las mansas pintas. La única diferencia Sí, pues, es que habían unos que, me imagino, no sé, pues ahí Rodrigo nos va a dar más detalles, pero por ejemplo los dioses griegos, Zeus tenía atributos tanto valóricos como antivalóricos, ¿no es cierto, Rodrigo? O tal vez a lo Sí, mejor no pues eran asumidos así. ellos eran en el fondo eran humanos o sea, tenían todas las virtudes y las falencias de los humanos. O sea, cuando se crearon esas cosmogonías, los humanos que empezaron a relatar esa historia hablaron justamente son humanos en completo, tienen celo, rabia, culpas, no son seres perfectos como como el Dios judeo cristiano. Zeus era medio mujeriego, ¿no? Era mujeriego, vengativo, la señora también era vengativa, tenían Se todos acostaba esos con las atributos. señoras de otro, todas esas cuestiones, ¿no? Se hacía pasar, Sí, se transformaba en águila y sí. se hacía pasar por el tipo. Sí, pues de hecho hay un meme donde dice Viejo que truco. tal vez Jesús es hijo de Zeus porque se transformó en paloma, Dios, pero dejémoslo ahí nomás, si no los van a cancelar. Lo van a cancelar. Pero claro, había algunas que tenían más virtudes que otros, no sé, pues Atenea en Sí, los que griegos me parece que tenía Atenea mayores virtudes. responde a un arquetipo de la perfección mental y física, pues era diosa de la estrategia, de la guerra y de la sabiduría, pues, entonces ella sí era virtuosa, pues, pero es como la única, pues todos los otros tienen grandes problemas. No, te preguntaba en ese sentido, no. los griegos veían estos personajes obviamente como deidades, pero no tan apegados a la religión como los egipcios, por ejemplo, o me equivoco. Era un poquito más los miraban Sí, con otros es que ojos. es que se supone que, bueno, vienen todos más o menos de las mismas raíces, pues, la cultura, no hay que olvidar que los egipcios duraron casi 5.000 años como cultura, pues. Entonces han durado mucho más que nuestra propia cultura, así que lo medimos desde el antes de Cristo, después de Cristo, tienen como 3.000 años más, pues. Entonces los griegos vienen dentro de eso y casi todo viene de los egipcios desde alguna forma, también de los babilónicos, los sumerios. Pero sí, pues, siempre se ha visto a los dioses como inspiración y eso mismo lo vemos en DC. Superman en el fondo es un dios solar que viene de otro planeta, pero si lo miramos de un punto de vista, bueno, lo mismo que le pasó a Thor, porque Stan Lee y Kirby cuando adaptaron la mitología nórdica a los superhéroes Marvel, no son estrictamente los dioses nórdicos como uno lo conoce o como lo conocían los vikingos o todos los nórdicos de esa época. No son los mismos, po. Ellos adaptaron esa idea y la plasmaron en los cómics. No es los dioses mitológicos tal como la gente los vio en la escuela, po.
son Oye, adaptaciones. y sabes Y por eso mismo, hay qué un montón de gente que le cayó mal eso en su época y ahora también, por ejemplo, hay un montón de los personas que puristas. no conocían, sí, pues los puristas de la mitología, que no conocían los cómics de Marvel, encontraron un sacrilegio lo que hicieron con Thor, Oye, y por qué porque en el eligieron fondo eran extraterrestres con más habilidades que los humanos, pero no eran dioses. Sí, pues, los transformó en extraterrestres. Oye, ¿y por qué eligieron a Thor y la mitología nórdica, viendo tanto otro panteón de dioses? ¿Por qué se sabe la razón por la que se engancharon de esos dioses específicamente? Sí, yo creo que los vikingos en sí son súper atractivos para las culturas anglosajonas porque están en su propia creación Fueron como parte de su cultura. propio pasado. Sí, po, sí, po, porque parte también de la, ¿cómo se llama? Las oleadas demográficas que hubo en Inglaterra en su época, po. Estaban los celtas, piolitas ahí, y llegaron los romanos, después llegaron los sajones, después llegaron los vikingos, o los vikingos y los sajones más o menos al mismo tiempo, y se estuvieron disputando las islas, pero son parte de esa cultura, po. Entonces, y aparte que mientras existía el cristianismo, con un solo Dios, obviamente, el que todos conocen, con las historias que apelaban a otro tipo de moral, pero además como la virtud, la de dar la otra mejilla. En cambio, coexistieron con estos guerreros brutos que no están de acuerdo con poner la otra mejilla. y yo creo que eso también los ayudó o lo tomaron como inspiración para las otras guerras que tuvieron después, po. Es como que evocaba un espíritu guerrero más que compasivo. Entonces tal vez por eso fue súper atractivo desde esa época eh, apelar a los dioses vikingos y a los nórdicos porque deben haber sido bien exóticos para ellos. Pues si tienes un dios que lo perdona todo y con su hijo que fue sacrificado y te dicen que tienes que dar la otra mejilla, que tenés que ser bueno y mientras tanto te están invadiendo estos guerreros y tenés que defenderte, los tomáis como inspiración, los asimilas y después te vas a pelear con los musulmanes con esa misma con esa misma idea que tienen, pues. Sí, pues, entonces debe haber sido bien, yo creo que lo terminaron adaptando. Es como acá también, pues yo creo que pasaba harto con no sé, pues nosotros que nos crecimos en los 80, que yo no sé si se usaba esto acá en el centro, pero yo soy más del norte y nos hacían los días lunes cantar el himno nacional a todo sol. Bueno, antes era A todo, todos, a todos. sí, a todo. Bueno, en esa época y por el himno nacional y todo eso, siempre se alababa mucho la sangre araucana y las ganas de pelear y todo eso. Y sí, pues también se hacía uso cultural de eso en esa época. No sé si lo harán ahora todos en los colegios. Pero Oye, es justamente esa parte Todavía nomás, se porque hace. ahora anda a darle derecho, representación y dignidad, no, pues, pero sí cuando te conviene, pues, ay, no, el espíritu de guerra y lucha y todo eso, ahí les sirve, pero para el otro, no, que se calladitos nomás y trabajen. sí, pues, oye, y no es A ver, ningún misterio de que los superhéroes norteamericanos son como estaban fundando su propio panteón de superhéroes porque ellos básicamente no tenían una historia porque nunca han considerado a los indígenas como parte de su cultura estrictamente, ¿no es cierto? Unas cosas así como una cultura B para ellos. Entonces, yo dale, quería dale. comentar que Carmona habló de Zeus, habló de Atenas, habló de los dioses nórdicos, como la riqueza, porque quizás va el adoptar estos dioses por sobre la mitología del territorio, que es lo que decía Francisco, va quizás desde un punto de vista literario en la riqueza de estos personajes, que más que ser como este dios todopoderoso judeo-cristiano, son personajes con defectos y virtudes y con las más telenovelas detrás. Sí, Entonces quizás desde el punto de vista pop farandulero, podríamos decir, es mucho más atractivo adaptar, no sé, este dios todopoderoso, portador del rayo, mujeriego, que quizás adaptar, no voy a decir ningún dios americano en particular, Como de los pero quizás Apaches, un de los dios que Sioux.
Claro, O- que él sea solamente el viento, mm. ¿cachai? Y que no, él es el viento, Bueno, y ¿cachai? Entonces, en parte creo que hicieron ahí una pillería, porque como que igual validáis tus dioses a acoplarlos a dioses más antiguos que ya están ultra validados en el acervo cultural. Entonces, en una de esas, incorporar dioses que ya están validados a tu panteón propio de héroes modernos creados, no sé, en 10 años, a lo mejor de ahí los certifica un poquito más como algo ya importante dentro de la cultura popular, pues no sé, tal vez, a lo mejor una volada mía. Pero no hay muchos dioses aparte de Thor, así como que los tratan de incorporar. Sé que existe Hércules también en Marvel, ¿o no? Hércules Sí. forma, Pero o me sea, parece que es más moderno, parece, ¿no? No es de los primeros que inventaron para Claro, Marvel, ¿no? Thor es más antiguo, Sí, pero otros dioses que sean así como claro, inspirados. Hércules lo crearon como tratar de replicar lo que se logró con Thor, de tomar un dios antiguo y transformarlo en superhéroe. Pero no, quizás no logró el potencial que logró el dios del trueno. Claro. Anda a sí, saber por qué pues, resultó dentro con de Thor y no resultó con otro. es que ya es segundo, pues. Entonces, estamos hablando de Marvel, obviamente, pues. Entonces, si ya creaste a Thor, debe haber sido de los primeros que inventaron, pues. Entonces, ponte que unos 5 años En, después, 10 años después inventan a Hércules y lo adaptan, ya no tiene el mismo efecto. Pese a que es súper importante al parecer dentro de las tramas Marvel, pero igual como de segunda división, pues no siempre ha es de, sido no como es, no, medio forzado. sí, Esa no es de la importancia que primera se le da a división Marvel. Hércules, sí, como que siempre ha tratado de como meterle hacia la fuerza a Hércules para darle importancia, pero siempre es como medio ñe. En DC, siempre dentro del mundillo de Wonder Woman, están todos los dioses griegos. Sí, Está Zeus, está Hades, está Ares, ¿cachai? Sí. El, se supone, al menos en esta parte no estoy seguro con respecto al cómic, pero al menos en las películas, se supone que estos brazaletes que tiene Wonder Woman eran parte del escudo de Zeus y no sé qué volá. claro, con Shazam pasa lo mismo, pues. Shazam Entonces, entonces siempre se también enganchan a los dioses adopta. antiguos para algo, para justificar los poderes o justificar, no sé, por lo antiguo que debe ser el personaje. Bueno, de todas formas, los personajes principales de DC, que es Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash, tú los puedes hacer un parangón con dioses griegos, por ejemplo, como decía Rodrigo, Superman es como Oye, Zeus, la Mujer yo Maravilla es me como quedé, Atenea, me quedo Apolo como pegado. Flash. Es como Apolo. Batman es Ares, Mujer Sí, Maravilla eso, Atenea, Flash es Hermes, ¿cachai? Todos tienen la fuente de sus poderes. Bueno, hay otros que dicen que Linterna Verde es Apolo porque es como el dios de la luz y todo eso, pero ahí es libre interpretación, pues, pero el primero es Superman, obviamente, a nivel de superpoderes en la historia mundial. Y sí, pues claramente es como una especie de Hércules. Ahora, eso es lo irónico de que se basaron tal vez en Hércules para hacer a Superman, y Hércules como héroe en adaptaciones de cómic no es de primera línea, po. Pero por lo mismo, porque comparte distintos rasgos, en particular, con un ser tan importante entre el cómic como es Superman. Entonces, de repente, como fue creado después, creado dentro del cómic, digamos, así como llegó en segundo lugar después de Thor, también llega en segundo lugar después de Superman. Entonces, por eso Sí, por donde lo enganché, no alcanza a brillar con luces propias. sí, fue superado por su copia. Uy, Ah, ahora me acordé cuál era. de Medio Gilgamesh. Oriente, Ese ¿cuál? es de los primeros héroes mundiales, de los que se tiene registro. Era ¿Cuál? Gilgamesh. Gilgamesh, Tiene sí. un Sí. ¡ay, qué buen nombre! Sí, y él tenía un amigo que se llamaba Enkidu, y también pues está como el Psychic y el Frenemy también, porque eran como enemigos parece, y después se hacen amigos y tienen aventuras juntos, como la relación que tiene Goku con Vegeta, más o menos. Entonces Justamente para allá iba. esto es muy antiguo. Y eso es Goku, bueno. Vegeta, Superman, Batman, Dios, es como Sí, el mismo.
Oye, no, y ¿Tú no te, justamente tú no te hablas de eso? para allá iba, Rodrigo, cuando te acordaste de lo de Gilgamesh. Hablemos también de la cultura pop, no sé, asiática, pero también basado en mitología, pues. Y justamente tocaste lo de Goku, po. Que Goku está basado en Son Wukong, que es el dios mono de los chinos. Sí, po. Cuéntanos un Y poquito. eso, Pancho. y ahora imagínate eso, ese es un punto importante, ¿cachai? Es un manga japonés hablando de un personaje mitológico chino y nadie se quejó, nadie dijo, oye, los japoneses están haciendo apropiación cultural de las leyendas chinas, Sí, y por qué no, y no es igual a como al mito original, y también pues es una adaptación, pues Son Goku es un extraterrestre, está claramente inspirado en el dios mono, pero no es el dios mono. Pero a veces cuando uno hace eso acá como creadores, yo creo que a todos nos ha pasado, inventar un personaje aquí y o te van a decir de que le estáis haciendo apropiación cultural o que estáis copiándole a Superman o a alguien de DC. Claro, claro. Bueno, Gajes del oficio. ¿y qué cosas son estrictamente parecidas al mito original en Dragon Ball? Que uno puede decir, ya, esto viene directamente proveniente del mito. Está la nube, ¿no es cierto? Que la nube también la ocupaba El Rey Mono. chanchito, el Ulong también. Sí. El Ulong, El chanchito. el bastón este. El bastón que se estira. Eh, Bueno, ese también está. Hay otra serie antigua que dan antes en el Festival de Robots que era el Galáctico. Él también está inspirado en el Rey Mono. Y también, sí. de hecho, él estaba más inspirado porque tenía como una diadema que le controlaba los poderes o algo así. No, como que no, lo que hacía la diadema, como que lo centraba. Como que tú le sacabas la diadema y se volvía Monkey. Entonces ahí tendría aún más la relación con Sí, la la leyenda. historia me china, parece po. original porque a mí me tocó ver hace mucho tiempo atrás una serie que no sé si era china o japonesa del Rey Mono, po. Y me parece que en la historia original eran 4 personajes que acompañaban en cierto viaje al Rey Mono, ¿no es cierto, Rodrigo? Sí, es como un viaje por el oriente, Claro, que era el chanchito, me acuerdo, por lo menos en la serie, yo nunca he leído alguna obra así escrita. Había uno que era como un hombre pez y había otro que era como una mujer religiosa, como tirada para budista. Y en lo que dices tú del Galáctico hay 4 personajes así, ¿no es Sí, cierto? po. Y está Glotín que era como el chanchito y Giorgio que era como el del El agua. hombre pez. Sí. Y estaba la Qué buena. ¿Viste? Yo por eso quería invitar a Carmona, que me acaba de explotar la cabeza con ese dato del Galáctico comparado con cuántos viajes al Oriente, ¿cómo se llama esta leyenda? Sí, por Y era la princesa Aurora, ¿o no? Se llamaba la princesa Aurora, parece. Sí. Sí. No, me acaba de explotar el cerebro. Qué buen dato. De hecho, terminando de grabar acá, voy a empezar a buscar info del Galáctico precisamente. Voy a operar el cable con eso un rato. Oye, Pancho, si te sacáis la guitarra y te pones unos temas. Bueno, me parece. Vamos a hacer la primera pausa musical y voy a poner un temita de una banda que se llama Growler y justamente el tema es ad hoc con lo que estamos hablando de mitología y en este caso mitología chilena Selknam. La canción se llama El sueño de Temauquel, que es como el dios de los Selknam, el máximo dios, y que lo disfruten, pues es metal experimental, pero es bien entretenido, les va a gustar, es de acá de la zona central. Así que de vuelta a la canción, seguimos hablando sobre mitología en el mundo pop.
Ya, volvimos. Oye, hay un concepto que es muy recurrente, digamos, dentro de la mitología antigua y que se ve replicado en muchas obras de la cultura popular actual, que es el famoso camino del héroe. Me imagino que todos lo conocemos, lo manejamos, de que habla de este héroe, o sea, un personaje desvalido, entre comillas, humilde, que decide salir de su círculo de confort, conoce a un hombre sabio. Bueno, vamos a ver los pasos tal cual. Vamos a buscarlo para replicarlo. Vamos a hablar precisamente cómo esto se replica, digamos, en parte de la cultura. Claro, la gracia es que el héroe vaya evolucionando, experimente cambios, sufra, se vea enfrentado a dificultades que hasta cierto punto lo sobrepasan y eventualmente va con un mentor, con un sabio que le va entregando también parte de sus conocimientos, más allá también después de su propia entrega, su propio descubrimiento de nuevas cosas. Como tú decías, cae en lo más bajo, tiene que como reestructurarse, volver. Bueno, en la época moderna, claramente un ejemplo popular es Luke Skywalker en Star Wars. ¿A ti que te gusta tanto, Rodrigo? Clásico, el más clásico. Claro, a lo mejor ahí podríamos hablar entre todos de Star Wars y cómo se genera eso. El concepto del camino del héroe viene de un libro que se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, que creo que él estudió a Carl Jung y sacó ideas de ahí, pues, de los héroes arquetípicos, pues, y también, pues, si volvemos a toda la antigüedad y las leyendas clásicas, se va dando eso, que está justamente este camino que el héroe debe recorrer, pues, desde los caballeros errantes, que bueno, viene también de la historia de estas como el cantar de Roldán y todas esas cosas como medievales, esas historias medievales y mucho más antiguas también, del mismo Gilgamesh, donde el héroe rechaza encuentra un mentor, o el mentor lo encuentra a él por lo general, como lo que pasó en el Hobbit, donde Bilbo estaba tranquilo y llegó Gandalf a molestarlo y a meterlo en la misión. Por lo general pasa eso. Luke estaba con su vida normal y por alguna razón conoce a Obi-Wan y Obi-Wan lo mete en la misión. O sea, el mentor viene a ser el que inicia al personaje en la aventura. Y en casi todas las historias pasa lo mismo. El mismo Harry Potter, pues Harry Potter está piolita ahí siendo maltratado por sus primos,
y por sus tíos mala onda y le llega la lechuza y ahí es el llamado del héroe. Las máximas del camino del héroe, ¿cuáles son, Rodrigo? Según tú, las máximas. Las máximas es bueno, tampoco me lo sé de memoria, no lo tengo acá, pero es un ciclo, tiene como 10 etapas más o menos. Algunos están más simplificados, pero las principales son el llamado, que es este encuentro con este mentor que lo involucra en la aventura. Después viene el rechazo de la llamada, que en el caso de Luke era cuando va a ver a la tía Beru y está hecha carbón. Ya, sí. Ahí el que Luke no derramó ni una lagrimita por sus tíos, que fueron quienes lo criaron. Solamente quería dejar eso. Eso es algo que siempre me había molestado. Sí, bueno, es que a todos nos gusta Star Wars, pero yo creo que en ese tiempo Mark Hamill y Carrie Fisher estaban recién partiendo con esto de la actuación. No sé, un par de chuchadas que sea, loco, te quemaron los tíos, weón. Tú no hay carbonizado y el weón. Pero si a la princesa Leia le destruyeron aldeán y no lloró. Bueno, sí, también. En inglés ella cambiaba de acento inglés a acento inglés en cada toma. Entonces, como. Bueno, George Lucas hizo milagros con el presupuesto que tenía nomás. Yo creo que se lo gastó todo en Alec Guinness y en los efectos especiales y en Peter Cushing, que era el Gran Moff Tarkin, y de ahí se acabó el presupuesto. Ya, perdón por interrumpirte, pero... Sí, pues esas son las constantes del viaje del héroe, el llamado, el rechazo, el entrenamiento, el descenso a la el descenso al infierno, se supone, o una cueva o algún lugar oscuro. Enfrentarse al dragón, ¿no? Sí, y después el enfrentamiento con el dragón y después la vuelta al lugar de origen. Y si ven eso en casi todos los héroes, pues de hecho en Spider-Man es súper trágico porque su rechazo al llamado es el que mata al tío Ben. Sí, pues. Ese fue una muy buena vuelta de tuerca que tuvo ahí Stan Lee, po. Sí, pues ese fue el rechazo al llamado que tuvo, pues él no fue heroico en ese momento y las consecuencias fueron funestas para él y toda su familia. Sí, como que en la cultura pop es un constante refrito de estos conceptos y de otros conceptos populares, tanto en mitología, en religión, la migración de un pueblo, el rechazo, todas esas cosas que van sucediendo se van repitiendo en distintas cosas de la cultura pop. Sí. Nombraste El Señor de los Anillos y yo encuentro que hay un parangón entre El Señor de los Anillos y Star Wars en muchas cosas. En El Señor de los Anillos, Harry Potter, en El Señor de los Anillos. Entre los tres. Sí, ¿cómo ve El Señor de los Anillos ahí la mitología? ¿De qué cosas ahí Tolkien saca de la mitología antigua? Porque ahí extrajo harto de la cultura celta y cultura nórdica. Sí, pues sí, él hizo el mismo trabajo que hizo George Lucas, obviamente con un nivel mucho más acabado tal vez, de adaptar cosas que ya estaban. Pues hay algunos haters de Tolkien que dicen él no inventó nada, solo tomó las historias antiguas y las adaptó. Bueno, pero eso es lo que estamos haciendo todo y lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo, entonces tampoco lo podemos culpar por eso. Pero el tipo era un erudito y hizo un gran trabajo. Obviamente ahora están diciendo que era racista, pero bueno, eran las cosas como eran nomás. Pues si él era inglés, él estaba escribiendo para los ingleses. Uno de sus objetivos era crear una nueva mitología para su pueblo, y obviamente no voy a estar pensando en ser inclusivos con otras razas si él era inglés. Pues. A ver, las cosas de los tiempos también, pues no. Sí, esa parte del contexto de la época. Sí, pues obvio que sí, pues, y de hecho la participación de la mujer también se la critican porque no había ninguna mujer en la compañía, pero ojo, los personajes más poderosos era Galadriel, era una mujer, entonces tal vez no una cosa de cantidad sino de calidad, por lo menos en esa época. Si hubiese sido realmente un machista, no hubiese existido Galadriel, solo hubiese sido Kirtan, por ejemplo. Claro, oye, ¿y los hobbits son la única invención realmente de él en su obra, que no está desglosada de algo de la mitología, o me equivoco?
Bueno, igual tienen harto de los gnomos, pero podríamos decir que sí, pues es como uno si lo miramos desde un punto de vista como de los juegos de rol, sí, pues él inventó una raza nueva para que la gente pueda jugar. Ya. Todos los orcos, los elfos ya estaban, los enanos también. Los enanos sí, pues eran de la cultura. Creo como una raza más vulnerable. ¿Cachai? Son como raza o guerrera o mística, poderosa, ¿cachai? Entonces tenía que crear una raza más digamos, el protagonista, que este héroe que debía pasar por todo este camino, tenía que ser mucho más piolita. Y aparte me parece que los representaban a ellos, como él tuvo experiencia en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto, Rodrigo? Sí, pues. Lo representaba a ellos representaba como al pueblo inglés, po, al chico de granja que era reclutado y tenía que ir a pelear a otro país que no conocía el idioma ni el lugar. Y bueno, y de hecho la Primera Guerra Mundial marcó un gran cambio cultural que todavía está reflejado, pues ahí hubo mucho descontento después de esa guerra y bueno, y de hecho nació el comunismo, o sea, el comunismo estaba de antes, pero ahí obtuvieron la victoria, pues explotó ya, pues, la revolución bolchevique y todo eso, entonces el mundo cambió gracias a la Primera Guerra Mundial. Y los hobbits eran eso, pero era como la representación de la persona común y corriente que está sobrepasada por las circunstancias y que venía de un entorno muy afable. Oye, ¿y los elfos están basados en los ángeles de la religión judeo-cristiana o también está basado en los mitos nórdicos? Porque parece que los mitos nórdicos tienen como otra apariencia, ¿no? No estoy seguro a esta altura, ya se mezclan toda una mezcla de cultura, tendría que releer algunas cosas, pero sí, pues como Tolkien era católico, entonces una de las inspiraciones que tuvo para los elfos, aparte de los elfos históricos, los Aesir creo que son, bueno, ya a esta altura no recuerdo, pero habían dos culturas, habían como dos razas, aparte de los humanos que vivían en la cultura vikinga, que eran los Aesir y los otros no me acuerdo cómo son. Bueno, pero básicamente eran los elfos y los enanos. Y sí, pero los elfos se supone que son una especie de ángeles. Y también hay un montón de diferencia entre los ángeles, están los serafines, ¿cómo se llaman estos? Bueno, pero son un montón, entonces seguramente representaban a una clase de esos ángeles, porque también están los Valar, que eran los dioses de la Tierra Media, eso deben haber representado los otros ángeles más poderosos. Y el Uruk-hai también me parece que son invención de Tolkien, ¿no? O también es desglosado de la mitología. Es que ahí, yo creo que ahí, a este es carril mío, pero yo creo que todos los orcos de las culturas antiguas deben haber venido de historias que tenían los antiguos humanos con enfrentamientos que tenían con los Neandertal. Me imagino yo. Ya. Eso es teoría mía. Entonces, porque eran como una raza más primitiva y más guerrera, o más brutal, se podría decir, tal vez no eran guerreros, o sea, de hecho, sí, pues de hecho yo creo que los Homo sapiens eran más guerreros que los Neandertal, pero aún así, pues, yo creo que por ahí puede venir, o simplemente por una cosa como de denigrar al enemigo, por ejemplo, las leyendas de los celtas de Irlanda, los fomorianos eran como los orcos, una cosa así, pero era otro pueblo que trató de invadir Irlanda ancestralmente, que venían de Bélgica, por ahí se supone. Entonces para ellos eran demonios, porque eran enemigos, ¿cachai? Pero claro, no significaba que eran demonios de verdad, sino que ellos cuando contaban la historia ya fue pasando aparte que acuérdense que antes uno a los 20 años ya poco menos que tenía nietos, y te moría a los 30, a los 40 y era ahí un abuelo, entonces el de boca en boca de haber sido tan rápido y siguen cambiando las versiones de la historia, que ya no era una tribu que te vino a atacar, no, eran demonios fomorianos. Claro, yo lo único que encuentro como un poquito ahí como de la obra de Tolkien que podría criticar es que los enemigos
siempre los desnosta, po, que son como, no le da cualidades valóricas de batalla, me refiero yo, que tengan valor o que sean buenos estrategas, sino que los orcos siempre los pone como algo, como una horda, como una cosa, como bestias salvajes nomás, po, ¿cachai? Y lo único que me acuerdo yo, que me parece que no sale muy, muy retratado en el libro, este orco que es como un comandante que sale en la película de Peter Jackson, el final, ¿te acuerdas? El que tiene como un brazo malo. Ah, sí, pero igual ese está cambiado con respecto al libro, porque Sí, por eso voy. Azog de Defiler era como el malo protagonista del Hobbit, pero él había muerto antes. A eso voy, Malo pero como el malo del Hobbit del libro era Volgo, el otro, el que pelea con Legolas. Claro, pero como que trató de dar peso a un enemigo que fuera como más estratega, más inteligente, y no mostrar a los orcos como que fueran unos desatados sin sentido, pues. Entonces, pero eso ya es obra de Peter Jackson. Sí, sí, de hecho, bueno, y que igual en la campaña que había entre Estados Unidos y los aliados, y bueno, Inglaterra, Estados Unidos, los otros, a los alemanes le decían los unos. Entonces, para ellos eran verdaderas hordas. Ya. Pese que tal vez los alemanes deben haber pensado lo contrario, porque era una cultura súper potente en esa época, y dice, oye, nos están diciendo uno a nosotros, ¿qué onda? Bueno, igual debe ser como una estrategia militar deshumanizar al enemigo para que tú te puedas enfrentar a él, porque en el momento que le pones una Claro, es como lo que pasa en Star Wars con los Stormtroopers o los Power Rangers con los patrulleros, no sé. Son como malos genéricos que son no tan poderosos, pero con el cual se puede... Es como un recurso literario a la larga. Sí, que un malo genérico con el cual a la larga tú podías arrasar nomás, total es alguien sin nombre, sin rostro, sin nada. No, es más malo, fácil ¿no? de dibujar también. También. No son todos iguales. Oye, y otra serie que me acabo de acordar ahora que tiene la base mitológica, Los Caballeros Zodíacos, que está basado en bien sutil. Otra apropiación cultural japonesa. ¿Qué les pasa a los Imagínate, japoneses? otra más. Ahora no podrían hacerlo, porque criticarían de que se están aprovechando de la cultura griega. ¿Dónde están los griegos para alegar ahí? Oye, pero eso están basados de una manera súper ligera en torno a la mitología. Sí, y de hecho como que mirando para atrás como que uno se da cuenta que está todo súper mezclado, porque es la media volada. Sí. ¿Cómo? La media volada, los Caballeros Zodíacos es la media volada, mezcla de mitologías, pero así brígida o quizás opuesta, pero con un resultado... Tipo Capricornio tenía el ataque de Excalibur, que sí, es una piñata de... Virgo era budista, ¿cachai? Acá lo tradujeron de otra manera, solamente Virgo era como el más, era budista, ¿cachai? Acá lo tradujeron como, en verdad era el más cercano a Buda. Sí, ¿cachai? Sí, no, todo, es la todo fue volada. cambiando por la traducción. Sí, que bueno, ahí están los caballeros. Acá no sabes lo que estaba pensando el autor, pero me imagino que como son los japoneses, reinterpretan todo, agarran ciertos conceptos y el resto es como solamente su imaginación ahí suelta, lo que se le ocurre lo hace. Está súper bien hecho, si nadie se quejó en su momento. Aparte que también todo esto ahora está más de moda todo gracias a las películas Marvel y como mainstream, que ahora los intelectuales se pueden quejar porque ahora recién lo están viendo. Antes ningún intelectual se iba a rebajar a ver monito animado en la tarde para poderlos criticar. Entonces ahora todo es sujeto a crítica porque ahora están más famosos. Oye, y otro personaje muy conocido en el mainstream, Conan, ¿qué tanto tiene de mitología Conan? Aclárame eso. Conan, por lo que tengo entendido, pasa en la era iboriana, que es una era que inventó el escritor de Conan, era Howard, creo, que pasa después del hundimiento de la Atlántida, como cuando el mundo está como en la edad de bronce todavía. Entonces como que ahí le dio un montón de espacio para jugar. También son reinterpretaciones, podríamos decirlo. Claro, pero este bárbaro se enfrenta a hartas criaturas mitológicas, ¿no? A basilisco y cosas raras. Sí, pues pelea con gigantes de hielo, contra los Aesir también, contra unos gigantes colorines, ¿cachai? También pelea contra africanos, hay varios que dicen que era súper racista, porque casi todos los enemigos como genéricos de Conan eran como con rasgos africanos y eran como de tribu.
también estaban los malos, que eran como unos dioses, eran como unos magos con reminiscencias como de lo egipcio y de lo mesopotámico. Entonces como que estaba todo lo de colonialismo inglés, po. Sí, pues, bueno, parece que no era gringo pero es lo mismo, ¿no? A esa altura era lo mismo, la misma cultura. Pero sí, pues era como una... Y la película igual lo refleja bien, la de Schwarzenegger, como toda esta cosa como media desértica, como de Medio Oriente. Era como perfectamente se podría haber filmado Jesús de Nazaret ahí también. Se cruzan. El medio Sí, crossover. Podría haber habido un crossover. Oye, y ya que Si sale la película de eso, lo escuchó aquí primero, recuérdate. Oye, ya que hablamos de un poquito de Conan. Oye, lo otro, espérate antes que se me olvide. Dale. El primer, bueno, típico va a salir, de hecho una vez lo dije y me salió un intelectualoide a rebatirme poniendo otra idea. Pero estamos hablando de mi teoría y obviamente a alguien se le tiene que haber ocurrido algo antes en Estados Unidos. Todos estos equipos de superhéroes, podríamos decir que los argonautas son los primeros, po. Sí, po. Los argonautas eran una leyenda griega que era también como un team-up de superhéroes que tenían una misión en particular, po. Y de hecho Hércules participaba. Entonces habían varios héroes que estuvieron ahí, po. Sí, pero como superhéroe había una amazona, que más había un hijo de Poseidón, creo. Entonces como que todos tenían una habilidad en particular. Sí, igual es súper interesante eso, que incluso los equipos de superhéroes ya vienen de hace mucho tiempo. O sea, ya está todo inventado, pues son reinterpretaciones constantemente. Oye, y ya que hablamos de Conan, toquemos un poquito el tema de He-Man también. Pues. He-Man, ¿qué aborda He-Man en la mitología? Porque ahí también hay una reinterpretación, creo que de Hércules y un lote de cosas más, ¿o no? Sí, pues bueno, igual ahí el maestro de Master of the Universe es Sergio Mira, pero ahí de repente sacan como 2 capítulos con todo eso. Pero creo, bueno, sí, pues claramente ya está inspirado con toda la moda barbárica que salió en esa época, a principios de los 80, gracias a la película de Schwarzenegger, de Conan, y también a las películas italianas de bajo presupuesto de Hércules, donde salía Luz Ferriño. Y sí, puede tener de todo un poco, pues, entre Hércules, Conan, Thor, Star Wars también. Sí, también tiene Star Wars, eso te iba a decir. Como una mezcla entre Conan y el sci-fi de Star Wars. Sí, pues, es como género, ¿cómo le dicen? Fantástico, fantasciencia, no sé en realidad. Pero es como estuvo de moda en esa época, como en respuesta a los G.I. Joe también, porque estaban bajando popularidad y había que inventar un personaje musculoso que representara lo que los niños querían ser. Pero tiene todo ese background, pues están las pinturas de Boris Vallejo, creo también. Sí, no era el mismo Boris Vallejo, pero está el que lo retrataba, sobre todo las carátulas, los juguetes, estaba totalmente inspirado en Boris Vallejo y las portadas que hacía Fraceta. De Fraceta, sí. Sí, están todos inspirados en eso, que también él dibujaba portada y ahora inspirada en Conan, así que está todo ahí, fue una buena mezcla también que hubo en Master of the Universe. Vamos a una pausa musical ahora, vamos a escuchar a Guayrax, La Zamba del Árbol, y luego de eso volvemos con la última patita del programa. Así que escuchen esta canción que es súper buena, con mucha chilenidad, y de ahí volvemos para rematar el programa. Crecí en un valle hermoso, muy difícil de explicar. Crecí a la orilla del río, ese día no existe más. Crecí entre verdes campos, oí una bella canción.
ya no eran verdes, el cielo ya no era azul, el viento ya no danzaba, el hombre plantó sus, mis hojas ya se han ido, mi flor se marchitará bajo el sol que no perdona, mi vida pronto se irá. Ya, miren, entrando ya al tercer y último bloque, nosotros, bueno, nuestro programa llamado Mitomano Verso, usted ya sabe que nosotros pertenecemos a la editorial Mitomano Comics, en la cual principalmente, nuestra principal gracia, podríamos decir, es que hemos creado toda una línea de superhéroes inspirados y basados en distintas leyendas, pero sobre todo mitos chilenos. Entonces, en un programa donde íbamos a hablar de leyendas, de mitología, obviamente teníamos que hablar de mitología chilena y principalmente de los personajes creados en nuestra propia casa editorial. Por eso tenemos como invitado a Rodrigo Carmona, que es una de las mentes creativas, junto a Francisco, también uno de los fundadores, yo mismo, guionista, para que hablemos de, digamos, de esta majamama mitológica que hemos logrado transformar en esta línea de superhéroes chilenos. Así es. Podríamos empezar hablando de los mitos más icónicos de Chile, pues, y de ahí nos pegamos el saltito a lo que son los que están en Mitomano Comics. Sabemos que Chile tiene es muy fructífero y tiene mucho legado con la mitología, mucho nexo. Según tú, Rodrigo, ¿cuáles son los mitos por qué los mitos han calado tan hondo en Chile, en Chile? Porque hay otros lugares en Latinoamérica que no son tan arraigados la mitología. Marcado. Claro, por ejemplo, la mitología, ya, los países que tienen mitología maya o mitología azteca ya tienen su panteón de dioses, pero a partir de la colonia o algo así, no, como que se detuvieron un poquito con la mitología más moderna. ¿Por qué en Chile sigue como aflorando la mitología? Rodrigo, cuenta. ¿Cuál? Sí, pues, bueno, sí, yo creo que igual es que no hemos, tal vez no nos ha llegado la mitología o la cosmovisión de otras culturas, como por ejemplo, no sé, Bolivia o Paraguay o Ecuador, pero sí, pues la mexicana es súper potente porque México fue una gran potencia cultural a principios del siglo pasado. De hecho, acá en el campo chileno todavía se escuchan rancheras, que era la cultura latina predominante y tal vez aún lo sea en parte. Mucho de los doblajes se sigue haciendo allá, entonces tiene sentido que sea súper potente. Aparte que han tenido la oportunidad de... ¿Sí? ¿Tú cachai por qué se escuchan rancheras en los campos? ¿Todavía? ¿O cómo partió? ¿Por qué? O sea, ¿cómo partió y por qué? ¿Cómo partió, pues? No. Ilumínanos. Porque antiguamente, antes no existía la televisión, sí existían los cines locales. Y para los dueños de la cineteca era mucho más fácil, mucho más económico encontrar cine mexicano. Entonces son varias generaciones que se criaron bajo la cultura del cine de bajo presupuesto de México. Y obviamente ese cine viene cargado a todo lo que es ranchera
y toda la cultura del charro. Y era como los únicos atisbos culturales que recibían, porque no había tele, la radio también era poca. Entonces, por eso en los campos chilenos se generó como este micro México musical cultural, y que hasta el día de hoy está arraigado porque obviamente esto fue pasando de generación en generación. Claro, se transformó en una Entonces, la tradición. verdad fue exactamente. Eso, Sí, Mira tú, ¿no? eso y quería- era quería- sí, ¿Mm? justamente porque México era una potencia cultural dentro de Latinoamérica, po. Y ahora igual Claro, ha logrado permear a Estados Unidos justamente por la inmigración y porque, bueno, los ejecutivos de las grandes empresas siempre hacen estudios de mercado para ver a quién van a complacer después y a quién van a venderle más, y obviamente teniendo directores talentosos y actores talentosos y trabajando en la industria, eh, salieron cosas como Coco, por ejemplo, que ahí fue como la cultura mexicana ya tocando el Valhalla de la animación, pues. Mm. Entonces, sí, bueno, llevan años de luz por esa misma exposición que tienen, son vecinos de Estados Unidos, hay muchos mexicanos en Estados Unidos, entonces eso mismo opaca a todas las otras que puedan haber, pues. O sea, yo creo que, bueno, no conozco mucho de cómic peruano, por ejemplo, pero deben haber también cómics con los dioses de ellos. Igual fueron un gran imperio, pues está Claro, el por los imperio incas, ¿no azteca es cierto? sí, pues está el imperio azteca en el norte, en el centro estaban los mayas y acá estaban los incas, entonces algo debe haber quedado, que no Pero nos ¿sabes llega a nosotros, lo que no me pasó a significa que no mí? exista. Lo que me pasó a mí, Rodrigo, es que yo en algún momento Mm, traté de ampliar el panteón de superhéroes mitológicos de mitómano, y por mm, lo menos en redes, en la internet, en Google, traté de ubicar cosas relacionadas a mitología argentina, a mitología paraguaya, peruana, colombiana, y no encontré demasiado, ¿cachai? Encontré algunas cosas, algunos personajes, pero en comparación a todo el material que había en, en Chile, con mitología, no sé si es porque estamos jugando de local o algo, pero no encontré tanto. Y acá en cambio está la mitología de los pueblos originarios, pero aparte está esta mitología de mezcolanza híbrida los pueblos de originarios, valga la redundancia, y también sí, pues el la mestiza, pues, español, la la que mestiza. se dio con la mezcla de leyendas, pues. Pero Claro. es interesante eso, de hecho, yo creo que dentro de todo te adelantaste a la época, porque por ejemplo yo sé que el dibujante Mauricio Herrera, que dibujaba para Mito y Leyenda y el primer dibujante de Diablo, él pasó un fenómeno súper extraño, po. Él se fue a México cuando estaba en su apogeo Mito y Leyenda, y porque hubo una edición de Mito y Leyendas que era de la cultura azteca, po, y Mm. maya, y le fue súper bien, pues, y lo paradójico era que le fue bien porque allá nadie estaba dibujando a su propia cultura con este estilo superheroico que él manejaba, porque era como una especie de amenimanga, era más o menos el estilo de Mauricio Herrera. Entonces, parece que tenía razón, pues, por ese, o sea, no, da un antecedente de que tal vez no se estaban haciendo esas cosas hace 13 o 15 años cuando partiste con Mitómano en el resto de América. Ahora lo que me parece que como con Argentina tenemos hartos mitos en común y que solo hay cambios de nombre. No he investigado mucho, pero tengo un cómic argentino que es súper bueno, que se llama Mikilo, parece, que es como una especie de Hellboy argentino, y en un momento pelea con el Trauco. Y el Ya. Trauco de Argentina, no, eso es lo interesante, se llama Trauco, pero es gigante. Es como un gigante, como un ogro, ¿cachai? Y acá el Trauco nosotros es todo lo contrario, es como un enano. Sí, po. Y entonces como que existe, y también salían chonchones. Ya. Pero Entonces solo alcance de obviamente nombre. no, en el caso de los chonchones no, eran cabezas que volaban y eran vampiras. Entonces, Ya. ahí tenés. ¿cachai? Que hay muchas similitudes, pero es que igual no nos llega mucho cómic argentino. Entonces Pregunta, tal vez por eso no... pregunta dentro de mi ignorancia, podríamos decir, ¿trauco es una palabra en mapudungún o es un concepto, digamos,
posterior a la llegada de los españoles? Déjame buscar. Pero Que sea así, que sea- me parece que hay que algo hay con la otra vez hablé con el Lautaro del hijo del Trauco, que está haciendo este cómic de fusión entre el concepto este de nuestras raíces con el manga y él me comentaba de que claro había el mito del Trauco, hay una derivación de un mito mapuche. Lo que pasa es que con el mito chilote lo fue deformando a lo que que es entendemos ahora. hoy por Trauco. Ahora, no sé si es exactamente lo que interpreté yo es eso, pero según lo que entendí, Lautaro me comentaba eso, que el Trauco fue un poquito, no tenía esos aspectos como de violador o todos esos aspectos negativos, sino que estaba relacionado con un mito más benévolo. Así que... Sí, pues tiene hartas similitudes con Pan, con los sátiros también. Y los sátiros Sí. no eran necesariamente malos, pues la iglesia los satanizó, se podría decir. Claro, en su época, justamente en me comentaba Europa. eso. Me comentaba eso, el nexo que, claro, la iglesia empezó a utilizar los mitos para generar conceptos de valor y cosas raras relacionadas con los valores cristianos, obviamente. Sí. Pero... Pero sí, dale. No, Pero dale, eso es como- Rodrigo, yo te como interrumpo. común, no solamente acá en Chile, eso mismo se ha hecho en todo, digamos, donde ha llegado la cultura cristiana, de ridiculizar las leyendas locales, la mitología local. Sí. Claro, es es algo común que se realiza. Cuéntame un poquito, Rodrigo, de tus mitologías chilenas, las que te han más marcado, las que tú consideras más... Sí, o sea, siguiendo un punto que hablaste antes, de que de repente, ¿por qué acá todavía es tan potente? Obvio que para nosotros es potente porque lo podemos, está más fresco, porque todavía a uno le quedan de repente familiares en el campo. No sé, en el caso de ustedes, yo este verano pasé 2 semanas al interior de Ovalle, en Samo Alto. Y típico después del té y el mate, en la noche la gente mayor se pone a conversar y empiezan a hablar las penaduras. Entonces es algo que todavía se hablan del culebrón, de los brujos. El diablo, Son ¿no? cosas También. no era tanto el diablo, pero sí a los brujos, el culebrón. Todo el mundo habla de que hay culebrón en cierta parte, pero todavía se puede vivir esa cultura. En el campo sí. Todavía Pues, existe. En el yo me campo. acuerdo cuando Entonces, chico, mis tíos más del campo me decían, si tú escucháis ladrar muchos perros en la noche por la quebrada es porque está caminando el diablo. Y Oye, cuando... eso mismo, la semana pasada, mi suegra que estaba en la casa de campo que tiene, allá en Picuchén, contó exactamente eso, de que había fallecido una señora por esos días y que esa misma noche habían ladrado los perros y era porque ladraron los perros andaba la muerte por acá. Estamos hablando de, me lo contó esto años 2020, o sea, es un concepto que está todavía mega arraigado al campo chileno. Eso significa que siguen saliendo mitologías sobre todo de las zonas más rurales. Que no todavía se vive. Sí, se vive. Exactamente. Yo me acuerdo también otro caso de una vez que cuando nosotros teníamos una parcela y iban muchas temporeras a recoger las naranjas que se cultivaban, no me acuerdo qué otra cosa eran, lúcuma, y yo me parece que a una vez le dio un ataque de epilepsia, ¿ya? Y la tuvieron que llevar al hospital y todo, y empezó a circular el rumor de que había visto el diablo en forma de serpiente, y al mirarla a los ojos, como que le empezó a dar un colapso espasmódico, ¿cachai? Entonces inmediatamente la imaginación de la gente del campo va hacia allá, pues va hacia lo mitológico, explicar las cosas con la mitología. Así que siempre está eso, pues el arraigo en la mitología como una fuente de entender las cosas, ¿cachai? Como ha sido siempre desde los orígenes. Sí, pues, y la iglesia como salvación de todos esos males, pues. Entonces, claro, la iglesia ahí se coló, aprovechó el nicho que había. Oye, sí, ¿y no, pero es súper rico en cuanto a mito Chile, pues hay caleta, pues están desde los animales mitológicos, las leyendas de brujos. Bueno, nosotros investigamos harto para sacar la serie, pues.
Hay harto personajes y hay unos que son muy originarios de Chile y otros que son mezclas. Por ejemplo, el Millalobo, que se supone que es como el dios del mar que vive en Chiloé, en el Como sur. la Comanche. Sí, pues está calcado de Poseidón. Pues. Hicieron un par de cambios nomás, pero claramente... Claro, que es la parte humana, porque me parece que tiene como, también se transforma como en un lobo marino antropomorfo, algo así, o sí, pues ¿o yo tiene creo que variantes? sí, pues tiene variantes, pues, pero en su forma humana es como Poseidón, pero en un trono con una mano que se alarga y la otra como de piedra, una cosa así. Y su hija la Pincoya también, pues una sirena, pues. La sirena, sí, Entonces, po. pero puede caminar en la tierra. Entonces ahí está la leyenda de que si baila mirando al mar va a ser buena la pesca, pero si baila mirando para la tierra va a ser buena la cosecha. Entonces como que hay mezclas de leyendas, pues. Claro, y por ejemplo, los brujos, me imagino que hay cierta herencia de los españoles, ¿no? De me imagino que Sí, por ahí pues. va la cosa. Y algo con Sí, las pues, magias. una mezcla de las dos, yo creo. Pues, como que los españoles era como el pueblo más atrasado culturalmente con respecto a los otros de Europa y todavía creían en seres mitológicos y magia y La maldad hechicería. y ese tipo de cosas. Supersticioso. Entonces ellos vinieron con esa cultura acá a pelear. Entonces se encontraron acá también con versiones de magos y hechiceros en los mapuches. Seguramente veían a las machis como hechiceras y se fueron mezclando las historias, pues salió esta cultura como de la recta provincia, que es como un cabal de hechiceros que rigen Chiloé. Y es súper interesante porque Chiloé también fue, no sé, poco menos que ellos se sumaron a Chile, ¿no? Era el último reducto de España en Chile o en el territorio y no les ganaron nunca, ni siquiera Lord Cochrane pudo derrotar a las defensas de Chiloé. Pero por lo mismo Entonces, fue como una fuente, hasta muy poco, fue una fuente constante de producción de mitología, ¿no? Esa mezcolanza española con sí, pues originaria. estaban bien aislados ahí, pues. Y la música chilota igual tiene como reminiscencias celtas, pues de hecho a Chiloé se llamaba Nueva Galicia y Galicia es donde están los celtas españoles, pues. Oh, qué Perfecto. buen Buen dato. Otro buen dato de Sí. Germán. Oye, ¿y Claro qué me que dices? si tú le preguntas a los celtas ingleses y no pescan a los celtas españoles, pues para ellos no son españoles. Claro, O bueno, sea, no son celtas, y se siempre discriminan entre ellos mismos. sí, pues son puristas hasta entre ellos, pues. Así que, oye, y en cuanto a los barcos fantasma, porque podríamos nombrar el Caleuche, pero tú sabes que no es el único, pues hay más de uno en Chile. Sí, pues el está el asunto Oriflama marino. también. El Oriflama, y me parece que Están todos inspirados en el holandés errante, porque que salían las películas de Johnny Depp, de los piratas. claro, esa es una importación a través del mar en esa mitología, ¿no? O sea, seguramente Sí, tanto pues. marino y pirata que vino por acá, tiene que haber contado la cosa y se arraigó, pues. No, los mares eran complicados para el sur. Pues. Sí, pues. Entonces, la historia de hundimiento de barco y todo tienen que haber potenciado el Caleuche, que es la historia más conocida, pero lo que dices tú, el Oriflama también, que es una historia menos conocida, pero también de un barco fantasma, pero en este caso en Valparaíso, ¿no es cierto? Sí. Sí. Oye, ¿y qué otro Bueno, ahí mito tú también crees que...? hay Dale, Rodrigo. que también hay está el concepto de los mitos y leyendas que tratan de explicar fenómenos naturales que no son entendidos, digamos, y es el mito en ese sentido más conocido es la leyenda de Kaikai y Tren Tren, Sí, pues, claramente. que a través de esta eterna lucha del bien y el mal entre el serpiente marina mala y la serpiente terrestre buena, que explican por qué hay tanto terremoto en Chile y por qué la geografía del sur de Chile está tan digamos, llena de islas y canales y tan limitada, digamos. La mitología que está basada estrictamente en mitología mapuche y
Y lo que dices tú, porque la gente cuando no tener en muchas manos la ciencia, daba explicación sobrenatural a ciertos fenómenos, como los terremotos, como dice Rodrigo, los terremotos con Tren Caicay, el Camagüeto también, ¿no es cierto?, con los aluviones, lo explicaban un Sí, poquito también. cuando el Camagüeto estaba enojado, bajaba ahí dejándola embarrada. Y bueno, y otros fenómenos por ahí que yo no me acuerdo en este momento, pero las mismas enfermedades que le daban a los humanos, Sí, pues la mayoría de todas estas criaturas mitológicas causaban enfermedades porque tenían que ver con la parálisis, como dicen, como cierto tipo de deformidades de las articulaciones. Todo tenía una explicación de leyenda. Sí. Incluso las muertes también podían ser hechas por hechiceros, por el flechero, por ejemplo, que supone que un brujo chilote que te dispara, te hacía como una especie de vudú, te lanzaba una flecha invisible y te enfermaba. Por lo general la mayoría eran fatalistas, ¿no? La mayoría eran sí, fatalistas. casi todos. Son súper pocos los personajes mitológicos que tienen algo positivo. El Alicanto tiene algo positivo, pero Sí. también tiene Hasta su por parte ahí negativa. Hasta por Sí, ahí po. no el Alicanto. Hasta por ahí nomás, porque si Sí, tú que persigues tratan de el Alicanto con ganas de pillarlo y de encontrar dinero, o sea, de encontrar oro, él te guía hasta un barranco y te caes. O el Camagüeto, me parece que el pelaje del Camagüeto traía bendiciones de por medio, no estoy seguro. Y también el raspado del cacho del Camagüeto, ¿no? ¿Qué producía eso, Rodrigo? No me acuerdo, pero todos tienen, sí, pues es como Como que potencia el animal viril, en me parece sí- que era. De más, por el Viagra, sí, pues. Era como el Viagra, el cacho Camagüeto, el Viagra de la antigüedad. Entonces, pero por lo general Sí, eran pues. bien fatalistas, por lo que dicen ustedes. Es que la vida era dura, pues era dura, y imagínate si la gente en el sur y en algunas partes del norte está aislada todavía teniendo internet y helicópteros, pues casi si te quiebras una pierna poco menos que te mueres. Imagínate en esa época, no había posibilidad de que fuera un doctor tan lejos allá, pues y las habilidades de los componehuesos tienen límites. Entonces, Sí, pues, es verdad. Oye, ¿y algún mito que tú consideres chileno el más moderno? Porque yo creo que ahora todavía existen, pero están más asociados a fantasmas, ¿no? sí, parece que las animitas son como las que la están llevando ahora, porque son más urbanas también, pues. Como tienen que ver con los asesinatos y ese tipo de cosas. Parece que esos son los que la llevan ahora, pues. Oye, a mí me contaba Más cercano a la gente. Sí, pues a mí me contaba mi vieja que ellas con su hermana sabían de la historia de un hombre sin cabeza que se paseaba por los patios buscando un tesoro que tenía enterrado. Entonces, y me parece que esos mitos también eran bien, aunque ella dice que lo vio en algún momento, así que, pero esos dicen que son mitos más modernos, po, ¿cachai? Los mismos duendes, que algunos dicen que lo han visto, yo también creo que en una de esas existen. Y todavía los mitos siguen produciendo, pues no sé, En realidad, constantemente seres mitológicos muchas veces para explicar cosas inexplicables. O sea, ¿no? El mismo chupacabra. Sí, pues eso es Claro. moderno. Es un ser mitológico moderno. Sí, pues viste, entonces, claro, y tiene Los algo de alien sci-fi, el chupacabra, entonces fusiona la realidad actual con esta mitología, porque siempre hay algo que el ser humano no va a entender y va a tratar de explicarlo de cierta forma. Igual es raro del chupacabra, pero no vamos a entrar en eso ahora. Oye, y héroes de mitómanos, ahora que tú los creaste casi todos, ahí te diste el tremendo trabajo inventando personajes que pudieran venir a ser inspirados en las leyendas locales. Sí, pues ahí tuve que frenar un poquito porque teníamos tanto personaje y no teníamos capacidad para producir historia con todos ellos, pues, pero quedaron varios en el tintero. Entre ellos el mismo Caleuche, que ustedes saben que ahí queremos desarrollar una historia donde salga esa nave, ¿cachai? Los mismos brujos, los tronchones, hay mucho material, los piuchenes, hay harto todavía por ahí por abordar, pero claro, los que alcancé a crear ahora son esta fusión entre la mitología y
y los personajes como superheroicos. Entonces ahí está el basilisco, está el trauco, pero el trauco ahí estamos viendo si es el trauco, el hijo del trauco, alguna cosa por el estilo. ¿Quién más? No, si hay hartos personajes, el camagüeto. Tenía Antu. Claro, dentro del lado mapuche, más como panteones de dioses, claro, está Antu, está Alba, a Yayema la sacamos de una mitología Selnam, pero yo diría más que Selnam Cahuéscar, que hay del extremo sur de Chile. Y Ánima viene también de la mitología, porque tú sabes que Valparaíso se caracteriza por su historia de fantasma. Es como sabido, sobre todo en sobre todo en la etapa victoriana, porque la etapa victoriana, donde sea que tú hayas estado en el mundo, siempre estaba rodeado de historias de fantasmas. Historia de muertos, de sufrimiento, de cadena y toda la cuestión. Eran medio fatalistas. Y también harto demonio dentro del panteón de villanos que hay en Mitómano Comics, también hay solamente dioses. Dentro de lo posible tratamos de sacar cosas de la mitología más que nada, pues, a veces se inventan alguno que otro personaje para que no todo parezca tan lineal, pues, tan predecible, pero la mayoría de veces extrae su inspiración de la fuente que es la mitología. ¿Y te ha llegado mucho, lo que hablábamos al principio con Carmona, te ha llegado mucho reclamo, la historia no es así, el personaje no era así, no? No, uno que otro, aunque yo creo que si nos pegamos un despegue más o menos considerable en popularidad, yo creo que van a llegar inevitablemente, ¿cachai? Hay de todo, pues, y siempre va a haber gente que va a decir no te podía apropiar de esto porque no tienen la sangre, no tienen la cultura, aunque como hablábamos recién los japoneses hablan de los griegos, de la mitología china y no tienen ni un problema porque básicamente la mitología es una fuente universal para todo el que quiera reinterpretarla, creo yo. No está relacionado con algo tan como que sobrepasáis algo tan idiosincrático que lo transforma y lo deforma. Yo creo que todo lo contrario, la mitología mientras más la abordes la mantienes viva. Cuando tú dejas la mitología en los libros acumulando polvo sin que nadie los lea, la están matando. La única manera de mantenerla viva es reinterpretándola, manteniéndola en el mainstream, ¿cachai? Y eso es una de las funciones que tiene Mitómano. Una de las principales gracias de la mitología es precisamente eso, y es lo que hemos hablado durante este programa. Desde los primeros, digamos, atisbos del concepto, empezamos a hablar de los sumerios, ¿cachai? Pero aún así, como siempre hay elementos que se han ido repitiendo, y así también como la historia han ido pasando de boca en boca, han ido mutando, digamos, todos siempre poniéndole de la distinta cosecha de cada persona, de cada generación, de cada cultura. Entonces pretender de que eso se detenga ahora al tener que respetar tal cual algo que se dijo hace muchos años y no agregarle uno, digamos, de la cosecha de uno a una historia ficticia a la larga, pero a la vez rica en historia, es como medio irrisorio pensar de que no sea algo intocable. Claro, justamente, la gracia es inspirarse y seguir creando cosas a partir de la mitología, pues sí, es una fuente creativa de la gente, pues no tiene, la mayoría no tiene autor, sino que sale como por exploración popular de conceptos. Y como es exploración popular, tiene que quedarse ahí pues, en que sea popular, porque no sea cosa de algunos doctorados o de uno que otro sabio por ahí en algún pueblo, sino que se dé a conocer al mundo, porque es cultura. Rodrigo, antes de cerrar el programa, ¿hay algo que en torno a la mitología chilena que te crees que nos faltó abordar? Sí, mira, igual es interesante lo que acabas de decir, porque yo creo que lo que le debe pasar a la gente, a lo que le llaman los boomers, o sea, a la gente que tiene como la edad de los papás de uno, que tal vez no está tan expuesta a este estilo como de arte que hacemos todo en realidad de esta generación, que es como reinterpretar cosas que ya están para mantenerlas vivas, pero que también tenga algo nuevo. Es justamente eso, que por ejemplo, no sé, pienso en gente como mi papá y sus colegas que eran profesores y van a ver la película de Frank Miller, por ejemplo, Los 300,
y puede que la odien, po, porque no se parece a lo que ellos les contaron, pues, a la real, po, ¿cachai? O lo que no, les llegó a ellos para real, porque era mucho más ordenado y más normal, pues sin rinoceronte o jerje gigante, y porque como Leónidas murió al final y no en la mitad de la pelea, ¿cachai? Es como que puede que les sea chocante. Pero también ahí tenéis dos posibilidades, o te ponís a reescribir lo que ya existe para generaciones nuevas, sin ningún cambio, pero ¿dónde está el desafío del artista, po? Entonces, Sí, tal po. vez ahí los profesores en las clases tienen que pasarle la versión formal, la oficial, y así los mismos chicos van a ir más preparados para poder disfrutar una obra que no es una clase historia, po, Claro, bueno, y es tú una sabes reinterpretación. que más allá de que sea la formal o la canónica, igual los historiadores chamullaban mucho, así que igual tiene mucho de mitología la misma historia, po. Sí, pues sí, de hecho hay los personajes, no sé, pues Galvarino, por ejemplo, el nombre claramente no es mapuche, y hay varios que los adaptaron de estos cantares de caballeros errantes, como, no me acuerdo de este momento, pero como la canción de Roldán, que era como famoso, y hay varios que eran como reinterpretaciones, pues eran los mismos españoles que leían eso cuando estaban en Europa, y cuando llegaron acá y lo quisieron traducir, o ocuparon los héroes que conocían, pues, cómo les sonaban. No recuerdo en este momento, pero Galvarino es un caso, no era su nombre Sí, mapuche. tenía otro nombre, Mm, sí, tienes razón. La sí, mayoría en realidad, porque fueron españolizados. Lautaro sí, también. pues. Y los españoles son mandados a hacer para españolizar todo, pues. O sea, todo, incluso, no sé, pues hay un montón de problemas cuando traducen los nombres históricos, po. El rey, hay uno en inglés que se llama el rey Jacobo, y era James, entonces como que ellos hacen lo que quieren, po. Ellos traducen, españolizan todo, y Galvarino se cuesta... llama ¿Mm? Claro, Galguarengo, se llama Galvarino. ¿viste? Sí, Nada pues, que ver. entonces, no, pero es interesante, y no somos, bueno, tal vez para la generación en la que estuvimos, mi toma no fue de los primeros, porque los otros autores de historieta no estaban muy interesados en hacer, en inspirarse en la mitología, y tampoco los superhéroes, entonces como que había un choque ahí, pero ahora está súper en boga. De hecho, ahora está Los Guardianes del Sur de Castro con Quetzalina. En el ámbito literario está Martín Muñoz con El Martillo Unamun. Pillán, Punamun, que también él reinterpreta la mitología mapuche también. Está Inti Carrizo con Huitrinantu también, que es como mapuches, pero en el futuro ya muy distante, casi como Duna, como un futuro posapocalíptico muy, muy distante, que también tiene reminiscencias mapuche. Entonces somos varios los que estamos haciendo eso, y vamos a seguir haciendo porque es interesante. ¿No? Pues Es y mantiene vital la mitología, pues la mantiene con vitalidad, entonces entre tanto bombardeo de información extranjera, mantener vivo este fuego que es la creatividad del pueblo, que es la mitología, es un deber, yo creo, para todo creativo que le guste, obviamente, la mitología. Sí, Así pues, que, no necesariamente tenemos que agarrar los mitos griegos, y ya son arquetipos, no tenemos cómo escaparnos de los arquetipos de los héroes antiguos, pero sí justamente, lo que podemos hacer es reinterpretarlos con algo más local, que es lo eso. que hemos estado haciendo con Mitómano, y yo creo que el desafío que hemos tomado todos, independiente de que sea impuesto o que hayamos llegado a esto. Claro, y un camino, pues eventualmente esto va a dar frutos para otros artistas también lo aborden de otra manera y crezcan y que hagan otros proyectos, mezclando conceptos culturales contemporáneos con lo local, que es sano dentro de todo. En vez de reproducir constantemente lo que está afuera, darle una identidad y que tenga una identidad de lo local, de dónde proviene, también es interesante, y no solamente para nosotros, me imagino para el extranjero que va a ver esta influencia cultural que ellos no conocen, estos patrones, esta psicología, esta mitología. Rodrigo, yo creo que estamos llegando ya al final del programa. Ha sido súper interesante, como esperábamos hablar contigo, sobre todo que hablamos mucho de mitología,
solamente tocamos la superficie de todo lo que tú manejáis en torno a esto. En algún momento la idea es volver a invitarte para que hablemos, no, qué sé yo, a lo mejor del Señor de los Anillos, que yo sé que es algo que tú te manejas mucho, o algún otro tema en particular, o incluso una segunda patita con esto de la mitología en el mainstream, en la cultura pop. Ahora, no sé si hay algo que quiera señalar, señor Parra. No, nada, las gracias al señor Carmona por su presencia el día de hoy. Repetir de que la invitación para más adelante está hecha. Y a usted, don Francisco, por favor, la mención comercial para después dar fin con el programa. Eso, ¿no? Que visiten mitomanocomics.cl y ahí pueden encontrar cómics de todo lo que hablamos ahora, de mitología mezclado con superhéroes. Y también visitar Estrato, que es nuestro otro portal de cómics, donde ahí también pueden encontrar cosas relacionadas a la mitología campestre, incluso cosas tan tiradas de las mechas como el KS Vaca, que algo tiene también de el terror del campo de la zona central y zona sur del país. Y también visitar nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Esta semana subimos un video de un proyecto que queremos mucho, que se llama Legendario, que es un proyecto de animación que estamos creando juntos precisamente a Rodrigo Carmona y Rodrigo Parra, y con los chiquillos de Caniche y Saúl, por ahí también mandarles saludos, espero que no se me olvide nadie, y pronto también hablaremos de eso, tendremos un programa, a lo mejor en ese programa también va a estar Rodrigo presente. Vamos a hablar de manera más extensa de este proyecto. Eso, así que solo eso. Sí, pues bueno, por mi parte darle las gracias al señor Carmona, a Francisco, que también una vez más nos acompaña en este programa. Recuerde, todos los martes a las 22 horas por perilla.cl. También nos pueden encontrar si nos busca como Mitomano Verso en Spotify o en el canal de YouTube de Mitomano Comics. Ahí también puede ver todos los capítulos, o escucharlo, mejor dicho. Y si los viera, no se los recomiendo. Y eso, esto fue Mitomano Verso. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias. Chau, chau. Un abrazo, Buenas cuídense. noches. Estamos.